Hola Miriam, Susana Torre. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Estoy muy contento de tener una chamiga chaqueña. Gracias por la invitación a tu espacio, Venga, que es muy yo, valioso. yo creo que hacía falta de hacer esta entrevista porque hace mucho tiempo que venimos, a veces nos enviamos algún mensaje y hemos hablado. Y siempre me ha Es llamado mucho la atención el hecho de las temperaturas extremas que existen en el Chaco, digamos, yo no sé cómo podéis vivir en el Chaco. Porque creo que es un clima, digamos, adverso, ¿no? adverso, sí, así es, así es. Ah, Somos un- una región de temperaturas muy altas, extremas, sobre todo en el mes de enero, hacen tope. eh, en las regiones más del interior del Chaco, lo que se llama el impenetrable, a veces llegan a 50 o 52 grados la temperatura. Aquí en la ciudad llegamos a los 42, 45 y con sensación un poco más arriba en el mes de enero. Y es una región difícil, en la cuestión de muy sufrida en épocas de inundación y épocas de seca extrema. Y las dos épocas generan mortandad de animales en las zonas rurales o pérdida de cosechas. O sea, es como eh, vida difícil para la gente del interior, y faltante de agua corriente, o sea, valerse cuando hay seca, valerse del agua es difícil, lagunas, reservorios, o sea, es como complejo, sí. ¿Cómo se desarrolla tu trabajo de reflexóloga en, en el Chaco? Sé que haces cosas para las familias, que así das herramientas a la comunidad para que puedan ellos mismos practicar la reflexología. Bien, acá en el Chaco la reflexología no es muy bien recibida todavía, no hay conocimiento de ella. Eh, Cuesta mucho la aceptación de esta terapia en la sociedad, no está difundida. Yo accedí a la reflexología eh, de casualidad, o sea, a lo mejor una inclinación natural a ese tipo de terapia, abriendo el diario y en los clasificados encontré que se daba un curso de un reflexólogo que venía desde Rosario, Santa Fe, a dar un taller de reflexología china. Y yo me lancé, hice el curso y empecé a practicarlo. Para mí fue un gran maestro. La reflexología china a mí me enseñó mucho. Fue un gran maestro. Nunca más lo volví a ver. Eh, pero acá no estaba ese reconocimiento de la terapia. Entonces empecé yo a buscar algo más para darle validez social, o sea, para encantar a la gente en ese sentido, de aceptación.
hice masoterapia, que por ahí la gente tiene como más afinidad a esa terapia. Hice masoterapia, soy experta en masoterapia, pero igual no alcanzó. O sea, no alcanzó la reflexología para ser aceptada. Es muy difícil ese reconocimiento acá. Es como que hay mucha desconfianza por esta terapia. Bueno, y yo empecé a conocer en mí personalmente los beneficios de la reflexología. O sea, soy una persona que históricamente, o sea, desde que tengo uso de razón, he sufrido mucho dolor físico eh, que nunca tuvo una respuesta médica, ya desde la infancia. Recuerdo que estuve muy mal, enferma de nefritis, cuando era muy chica, me llevaron a Buenos Aires a hacerme atender y yo lloraba del dolor de piernas y mi madre me alzaba. Cuando el médico veía esta situación, le decía a mi madre, bájela, no la alce porque la está engañando, no te duele nada. O sea, yo aprendí en mi vida a vivir, a transitar mi vida con el dolor físico. Y yendo a mi médico clínico que me daba alguna medicación, me mejoraba, pero volvía nuevamente a lo mismo. Y a partir de la reflexología yo noté el cambio, o sea, una mejoría sustancial en la cuestión del dolor físico. Así que yo lo empecé a aplicar, a practicar en mi familia, entre mis hijos, entre los allegados, siempre en el afuera con la duda, la gente dudando, o sea, la gente con miedo, con mucho recelo a qué es esto que me querés hacer. O sea, hay una desconfianza importante. Y cuando ven los resultados, al principio sienten una como satisfacción, pero en algún momento es como que se repliegan. O sea, hay esa desconfianza que es difícil trasladar, traspasar. Eh, yo para estudiar a partir de este reflexólogo que me enseñó a mí, eh, viajé a Buenos Aires, viajé a Uruguay y allí fui aprendiendo más sobre la reflexología. O sea, yo hice reflexología china con este reflexólogo que en realidad era originalmente un kinesiólogo. Me atrapó mucho la forma en que transmitía el conocimiento. Eh, este reflexólogo se crió con un chino, amigo de su padre. Desde la infancia le enseñó la reflexología a partir de la digitopuntura y otras terapias orientales. Se las enseñó y él atravesó su vida al lado de este maestro que siempre siguió enseñando. Este hombre llega, o sea, mi profesor, llega a la adultez y su padre enferma gravemente, eh, un problema neurológico que lo deja parapléjico, y él siente miedo de aplicar a su padre la reflexología, lo que él había, siente miedo de tratar a su propio padre. Entonces llama a su profesor, a su maestro, porque ya había sido de, eh, sacada toda esperanza por parte de los médicos de una mejoría de su padre. Llama al reflexólogo, a su amigo, a su maestro, y él empieza a tratar al padre durante varios meses. Y el padre logró superar su enfermedad y recuperarse a pesar de lo que ya los médicos habían pronosticado a futuro para su padre. Eso a mí me hizo mucho.
me fascinó. Eh, y bueno, así yo empecé esa atracción hacia la reflexología. Entonces ya, bueno, ya hemos analizado, digamos, la manera, perdona, hemos analizado la manera de empezar con la reflexología y entonces, ¿cómo la aplicas tú en la comunidad? Bueno, mi espacio, o sea, mi espacio es la salud en casa. Yo no trabajo de esto, no vivo de esto, o sea, es como brindarse a aquel que necesita la ayuda desde este lugar. Y también a mí me interesa mucho esa transmisión del conocimiento de la reflexología, por el hecho mismo de que acá no hay conocimiento de eso, nulo. Eh, Solo algunos practicantes, pero igual la difusión es en ámbitos muy chicos. Eh, entonces yo empecé esa transmisión también a raíz de que aquel primer profesor a mí me enseñó eh, que la reflexología, que no era llamada reflexología, tenía un origen antiquísimo y que era de transmisión del boca a boca entre familias, o sea, en los núcleos familiares, ese conocimiento estaba. Y a mí me hizo mucho ruido que hoy en la actualidad una herramienta tan poderosa para mí, o sea, no se conociera. Y bueno, mi vocación nació así, o sea, esa transmisión de ese conocimiento a quien quiera acercarse a él, de la reflexología en el centro de la familia, en el corazón de la familia. Ese deseo de que en cada casa haya un reflexólogo al menos. Y bueno, es una enseñanza libre en el sentido de que no pertenezco a una asociación, no pertenezco a una institución, voy con mi conocimiento, lo transmito a quien quiera recibirlo y bueno, en el deseo de que alguna vez esto se extienda y es una posibilidad importante también eso de que se vaya generando en el núcleo familiar ese conocimiento, porque ellos mismos se convierten en transmisores en una red que puede ir ampliándose y ese saber de que en las cuestiones de problemática de salud dentro del hogar, las manos son un botiquín. O sea, es una herramienta que salva una situación, más aquí, o sea, en nuestra región, que si bien yo vivo en una ciudad donde están los centros de salud cerca, en las poblaciones rurales y más allá, o sea, cuando ya es campo donde la gente vive aislada, ese conocimiento, ese acceso a la salud es muy dificultoso. Eh, esta herramienta salva situaciones y conocer esto me parece que es valioso. Es valioso, muy valioso. Ah, luego también, hace tiempo hablamos de que tenías un perrito que tenía ataques epilépticos y no sé si llegaste a aplicarle reflexología, si la reflexología le servía para calmarse, para que los ataques no fueran tan fuertes.
¿Me puedes contar Bueno, algo? sí, la reflexología, lo que yo llamo la salud en casa, no abarca solamente esto que somos nosotros, o sea, están nuestros perritos también, nuestros gatitos, o sea, esa casa donde vivimos eh, tiene muchos integrantes con los que compartimos. Bueno, mi perrita a mí me enseñó también, o sea, ese ida y vuelta con el paciente, uno tiene un conocimiento, lo adquiere y cree que ese conocimiento es suficiente, pero la devolución del enfermo o del faltante de salud en su reacción nos muestra, nos enseña mucho. En este caso tengo una perrita que sufrió graves ataques de epilepsia, muy medicada, y cada vez eran peores los ataques repetitivos, de tener en el día 5 ataques muy violentos a diario. Estaba medicada, el veterinario me dijo que iba a tener que ampliar la medicación. Bueno, en ese contexto, frente a un ataque, yo decidí realizar la reflexología y noté que ese ataque que era intenso y largo empezó a disminuir en violencia y en tiempo. Así que seguí en este proceso, en sus distintos ataques, y bueno, terminaron desapareciendo, ella no está medicada, y lo que sí aprendí es que frente a una situación de estrés, ella tiene esa tendencia hoy actualmente a recibir un ataque, pero que es salvable a través de la reflexología. Y después tuve una enseñanza más grosa todavía con ella, hará unos 4 años, se enferma mal, queda en un estado de inconsciencia, era un trapo que caía para un lado y para el otro al sostenerla. La llevo a la veterinaria, me dicen hay que internarla, le hacen estudios y me dice, mira, lo que te tengo que transmitir es que no hay posibilidades, sus riñones no funcionan más, lo que hay que hacer con ella en teoría es un trasplante de riñón, que aquí no lo hacemos, en el Chaco no lo hacemos, y yo no tengo la capacidad, me dice la veterinaria, de internarla para salvar la situación de ella en este lugar. Te recomiendo tal veterinaria, la llevas allí, que la interne. A lo mejor la ayudan, pero era una cosa así, con alfileres prendidos en el aire. La llevo, la internan, me repiten lo mismo, que no hay posibilidades para ella, pero la tenían internada. Transitó una semana de internación sin solución, sin mejoría alguna, y bueno, yo dije, si se tiene que morir allá, la saco y que muera en mi casa. Así que la fui a retirar. Me dijeron, no, no te la podemos dar porque si te la damos se muere. Bueno, pero si se puede morir acá, en la veterinaria, prefiero que se muera en mi casa, me la llevo. Bueno, en esa situación me dice, si te la llevas, me vas a firmar un documento porque no nos hacemos responsables, ni queremos que vengas mañana a reclamarnos a nosotros la muerte de tu perro. Bueno, así que firmé, sí, yo te firmo lo que quieras, firmé el documento, la retiré y empecé con la reflexología. 3 días y empezó el cambio. Después de una semana de internación sin respuesta.
3 días y empezó el cambio. Esto hace 4 años, más o menos, y hace unos días cumplió 15, así que está fenómeno. Qué bueno. Sin secuelas de ningún tipo, sin secuelas de ningún tipo. O sea, para mí una enseñanza extraordinaria de la reflexología puede ofrecer en cuestiones de problemáticas de salud de todo tipo, tanto orgánicas como a nivel mental. O sea, porque con el problema de epilepsia yo también aprendí que pasaba por una cuestión de estrés de mi perrita también. O sea, en situaciones como, por ejemplo, las fiestas de fin de año, que hay cohetes, qué sé yo, era más propensa a tener los ataques. O sea, tanto a nivel cerebro como a nivel, o sea, en lo emocional, o cuando yo me retiraba de la casa mucho tiempo, seguro había un ataque, o sea, tanto en lo emocional como en lo orgánico. Ella me enseñó mucho, o sea, de la respuesta que la reflexología. Muy bien. Más o menos, más o menos ya se nos está acabando el tiempo. ¿Quieres añadir alguna cosa? No, solamente un concepto que para mí es muy valioso, de un psicólogo, Carl Jung. Él decía, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea simplemente otra alma humana. Precioso. Muchas gracias. Nos despedimos. Mira, te voy a enseñar quién tenía yo aquí en la falda. Qué lindo. Me acompaña en todas las entrevistas, prácticamente. Cuando me pongo a trabajar en el ordenador, se pone a mi falda y me transmite esta tranquilidad que tiene en ese momento, Hermoso. porque en otros momentos también tiene momentos de mucha energía. Y bueno, ha sido un placer esta conversación. Ha sido un Y placer para mí también. Gracias, gracias.